además seguimos todos los días el caso Nisman. Atención, atención, porque con Mauro Federico hoy hemos estado durante toda la jornada buscando la información precisa. Nos llegó el dato muy temprano, lo hemos estado trabajando y se viene el próximo viernes una jugada muy fuerte de la querella, una jugada muy fuerte de Arroyo Salgado en la causa por la muerte de Alberto Nisman. ¿Va Arroyo Salgado a recusar a Viviana Fein el próximo viernes? Mauro Federico. Esta es la información que pudimos chequear con al menos 3 fuentes a las que consultamos durante la tarde de hoy. El próximo viernes, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, exmujer del fiscal Alberto Nisman, estaría presentando un escrito en el que recusaría a la fiscal Viviana Fein. ¿Con qué objetivo? Lograr que se la separe de la causa justamente que investiga la muerte de su ex esposo y de este modo articular los resortes para que esa causa transite hacia el fuero federal. Para efectuar esto, la jueza se va a basar en un informe pericial que ya está en su poder. Y que habíamos dicho, Mauro, discúlpame, habíamos dicho justamente que esta semana los peritos de parte, los peritos de Arroyo Salgado, iban a presentar. Eso aparentemente, según la información que hemos estado y que coincidimos, el próximo viernes estaría presentando los peritos y Arroyo Salgado, y en esto se basaría para hacer caer la hipótesis del suicidio. Exactamente, porque con este informe lo que demostraría o pretendería demostrar la ex mujer de Nisman y sus peritos es que la hipótesis del suicidio se debilita y crece la posibilidad de la existencia de una tercera persona que pudo haber tenido algo que ver con el destino final trágico del fiscal Alberto Nisman. Sobre la base de esto... Le va a costar, me parece, porque muchísimo. Aquí han venido especialistas, fiscales, la doctora Mónica Cuñarro, sin ir más lejos, que fue muy tajante y dijo: no pueden pasar la causa de instrucción al fuero federal. Es decir, ahora, uno tiene que ir atando, en esta causa, uno tiene que ir atando cabos. Y yo me pregunto, ayer lo decíamos, ¿por qué Arroyo Salgado se reunió al menos en 2 oportunidades con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti? Es un dato que no se puede soslayar, no se puede, y de hecho institucionalmente claro, no se puede soslayar, como tampoco desde el punto de vista de la investigación se puede soslayar los contactos telefónicos post-muerte del fiscal Nisman que la jueza Arroyo Salgado mantuvo con Antonio Jaime Estiuso. Este es otro dato que también emana de la investigación que lleva adelante la fiscal Fein y que ya está corroborado desde el punto de vista del cruceo, del entrecruzamiento telefónico. Otro dato. ¿Qué sabe el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, que no se sepa en la causa o que no sepamos el resto de los argentinos? Porque Lorenzetti, en forma muy llamativa, recibió el informe del cuerpo médico forense sobre la autopsia al cuerpo de Nisman antes que la fiscal y que la jueza, en un hecho insólito y en un hecho que creo podría ser hasta irregular. Sí, hablaría de una suerte de persaltum absolutamente violatorio de las normativas procedimentales, porque justamente debió haber sido la jueza Palmaguini y la fiscal Fein la que accedieran a ese material. Claro, uno piensa que el Supremo Tribunal de Justicia y el jefe de ese Supremo Tribunal de Justicia tienen cierta potestad, pero de ahí a que la información le llegue primero hay una diferencia. Está bien, ahí dicen todo, el cuerpo médico forense depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exacto. Pero en los informes lo que corresponde es que primero lo reciba la fiscal y la jueza o no el presidente de la Corte, ¿no? Exactamente. Ahora, acá Gustavo. también la gran pregunta, y en esto vamos a abrir el juego con los invitados porque que están invitados para el informe de embajada, que enseguidita presentamos un informe muy duro sobre embajada, la causa olvidada. ¿Por qué Arroyo Salgado cree o quiere o querría pasar
la causa al fuero federal? Es una muy buena pregunta que se responde simplemente mirando cómo se manejan las causas dentro del fuero federal y qué nivel de incidencia puede tenerse desde afuera y sobre todo desde ciertos sectores del poder sobre lo que ocurre en la justicia federal. Sin ir más lejos, venimos hablando, Gustavo, desde hace bastante tiempo sobre las articulaciones que desde la Secretaría de Inteligencia se han hecho sobre jueces federales para de alguna forma fiscales, ¿no? y fiscales para incidir sobre el destino de las causas. Bueno, Bueno, ahí hoy hay un gran engranaje, entre el gobierno nacional o el kirchnerismo y la justicia federal, que es Javier Fernández. Sí, sí. Javier Fernández brilló por su ausencia en estos últimos Bueno, días. ya no está, ya no opera más, ya se sabe. Y ahora no opera más. pero no para solo el no opera gobierno. más. ¿A dónde está? ¿Está en el país? No sé. Hay ¿Vos tenés quienes, un dato? sí, hoy me dijeron que se fue del país. Y no es extraño que también otros vínculos, otros vasos comunicantes que había entre el gobierno y la CIDE, como Darío Richarte, por ejemplo, el número 2 de la UBA, esté en este momento también retirándose de todos los ámbitos donde tenía colaboración o comunicación con el gobierno. Están todos los puentes rotos ahí. Y eso en un contexto en el cual este crimen se inscribe en una situación delicada desde el punto de vista institucional, es grave, porque son 2 de los 3 poderes del Estado. Bueno, hoy, por ejemplo, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, denunció al ex espía Estiuso por contrabando y evasión fiscal. Y además contó que Estiuso se fue del país. Sí, y se fue arriba de una camioneta, salió arriba de una camioneta que pertenecería justamente a una empresa que está precisamente investigada en este entramado en donde aparece la figura de contrabando. Da la impresión, Gustavo Berco, que el gobierno va piña va, piña viene. Es decir, tiran una, tiran la otra. El peligro es que esto abre una caja de Pandora que no se sabe dónde va a terminar. Bueno, hoy para ver también la pelea ya muy instalada que está ahí entre los fiscales y el gobierno, abierta, ya no puede nadie disimular, el fiscal Ple creo que fue, ¿no? Si no me equivoco, denunció a la procuradora del Tesoro por defender a la presidenta, Sí. ¿no? Así que ahí ya está cómo van golpe a golpe y realmente, bueno. Pero ahora, ayer ver. lo denunciaron la Procelac y la Unidad de Información Financiera a Estiuso por presunto lavado de dinero. Hoy por contrabando, por un contrabando, además, previo a su desplazamiento. Sí, porque ¿Cómo es aparte que se fue del país? Bueno, pero a ver, en esto coincido con el abogado de Lagomarsino, Rusconi. La verdad, hoy tengo que coincidir con Rusconi, que dijo que el interrogatorio de la fiscal Fein con Estiuso había sido Flojito. muy flojo. Flojito. Muy flojo y que había muchas otras cosas para preguntarle a Estiuso que la fiscal no le preguntó. La pregunta La es... pregunta es por qué yo lo dije, yo Sí, pregunté eso acá. Si a Lagomarsino le prohibieron la salida del país, Claro. ¿cómo a Estiuso lo dejan ir tranquilamente? Sí. ¿Hay miedo en la justicia con Estiuso? La pregunta que también se formulaban algunos tiene que ver con si este permiso para salir del país... A ver, Estiuso salió por un paso regular, pero que habitualmente utilizaba para salir de la Argentina sin que se sepa exactamente el destino. Salió por el puente Colón-Paysandú. Porque aparentemente se iba a la República Oriental del Uruguay, donde viajó, pero desde la República Oriental del Uruguay se tomaba un vuelo. La pregunta en es... algunos casos dicen que se fue a Estados Unidos, otros dicen que se fue a Arabia Saudita. Si lo que denunció Parrilli hoy, o formalizó el envío de la denuncia al juzgado, en este caso en donde se va a investigar si es cierto o no lo que se denuncia, ¿estaba ya en poder esa información del gobierno o no? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que al hacer la denuncia hoy, de haber alguna restricción, Alejandro, para que saliese del país Estiuso, regiría a partir del momento en el cual se lo está investigando o en el cual se presume cierta culpabilidad en algún delito. No, pero yo Claro. entiendo lo que dice Alejandro. El contraste con Lagomarsino es inevitable. Claro, Es yo inevitable. entiendo lo que dice Berco, porque si estamos investigando una muerte que ha producido conmoción institucional y social, como la del fiscal Alberto Nisman, estamos hablando de los vínculos que ha mantenido durante años con Estiuso y con ex agentes de la CIDE, donde Estiuso fue el último que habló con Nisman y donde ha habido cuestiones, lo que dijo la diputada Bullrich, Sí, sí. que se había sentido traicionado por... ¿Lo dejan ir cuando puede aportar? A ver, está el doctor Lavaqué, hay otros colegas, enseguida lo voy a preguntar.
Pero, ¿cómo le suena todo esto? Primero, lo que estamos hablando, que sería el próximo viernes, la recusación por parte de Arroyo Salgado a la fiscal Fein. El deseo de pasar a la justicia federal la causa. Me parece que hay una lectura política, por supuesto. Los fiscales federales y los jueces federales lamentablemente están más politizados, para un lado o para otro, no importa, más politizados que la justicia común, la justicia ordinaria de la capital que viene a ser la doctora Fein, por ejemplo. Pero también puede haber, en honor de la objetividad, el deseo de la doctora Arroyo Salgado de ir a un terreno donde ella conoce. Ella es juez federal. De modo tal que ella conoce la justicia federal, no me extrañaría, es lo lógico, que tenga amistad con más de un juez y de un fiscal federal. Hasta ahí llego. Me parece que le va a ser difícil transformar esto en una causa federal. Aún todos cuando coinciden en señalar que es difícil, ¿no? Claro. Que pase del fuero de instrucción a la justicia federal. Primero van a tener que demostrar que hay suicidio inducido, es decir, hay delito, porque el suicidio no es delito para la persona que se suicida. Si se salva, por ejemplo, en un intento de suicidio no existe el delito de suicidio, existe el de inducción al suicidio. Pero perdón, ¿no? Para los que no tenemos idea de leyes, digamos, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué pasaría, en qué momento pasaría a la justicia federal? ¿Con qué argumento y qué diferencia hay? Mientras no haya delito, ni siquiera pueden abrir una causa. Fíjese que lo sigue teniendo la fiscal y no se lo pasa a la jueza, porque no abren causa penal, porque el suicidio no es delito. Mientras esté como suicidio, dudoso o no dudoso, pero no haya otra carátula que la de suicidio, no hay causa criminal y mucho menos federal. A ver, perdón, doctor, pero vamos a reiterar, por si usted recién llegó a la audiencia de Minuto 1, estamos en base a información que trascendió hoy, que durante todo el día fue un rumor constante en el Palacio de Tribunales, que con Mauro estuvimos laburando durante todo el día. El próximo viernes va a haber una noticia bomba, prometen, con el tema Nisman. Va a estar producido por la doctora Arroyo Salgado. Sería que van a presentar las pericias del cuerpo médico paralelo, sería, ¿no? No, en realidad son las pericias de parte, se llaman así. El doctor Raffo. Exactamente, las pericias de parte lo que le permitirían es elaborar una teoría sobre lo que ocurrió y eventualmente cuestionamientos al procedimiento de la fiscal Viviana Fein que la habilitaría como parte, digamos, querellante, a pedir, solicitar, requerir la recusación de las actuaciones de la fiscal Viviana Fein. El objetivo sería el traslado de la causa al fuero federal. Bueno, pero ahí hay otro matiz. Si los peritos de parte van a presentar un informe, ellos por su cuenta, significa que tienen discrepancia con el perito oficial, porque si no el informe es uno, seguro. Lo firman todo. Seguro. De modo tal que esto crea más expectativa, ¿no? Seguro. Claro, porque también lo que trascendió hoy es que justamente lo que usted dice, doctor, estarían marcando diferencias o discrepancias, mejor dicho, la palabra discrepancias con el informe que se elaboró del cuerpo médico forense. Se me ocurre que sí, y ahí podría venir algo, no sé si de compromiso, pero también algo interesante del por qué el perito oficial le lleva primero al presidente de la Corte la pericia. Esto de que depende jerárquicamente de la Corte, el perito oficial, es cierto desde el punto de vista jerárquico, pero una vez que la fiscal Fein lo nombra perito, ya no la pericia no depende de la Corte. Fíjate un elemento que también habla de cómo el periodismo genera también la generación de climas en torno a lo que puede avecinarse. El domingo, por un lado el diario Clarín y por el otro lado el diario Página 12, hicieron sendos perfiles de quién es el perito clave en la determinación y en el trabajo que realiza Raffo. Que es Raffo. Exacto. El perro Berbisky le sacó tiritas a Raffo, poniendo de manifiesto algunos antecedentes de su trayectoria, y en el diario Clarín y el diario La Nación hablaron sobre quién es Raffo en cuanto a su valía en términos periciales. Bueno, Berbisky dijo que había prestado como perito en el caso de víctimas de la represión, diciendo que no habían sido vejadas ni torturadas. Exactamente. Digo esto también para ir preparando, a lo mejor esta información... También hay que reconocer y hay que ser objetivo
que no sé la opinión suya, Lavaqué, que tiene más experiencia en esto, pero la verdad que el doctor Raffo es una persona, parece que goza de muy mucho reconocida, prestigio. muy reconocida. Mucho prestigio, muy reconocido, ¿no? Absolutamente. La verdad que sí. Lo cual no quiere, la verdad que sí, lo cual no quiere decir que se equivoque. Raffo no, pero obvio, tiene pero su Raffo no prestigio. fue el que descubrió cómo le habían matado a María Soledad Morales. Entre otras cuestiones, sí, permitió dar vuelta a varias causas que tenían un rumbo determinado hasta que él tomó intervención y logró con las pericias modificar el rumbo. A ver, está el colega Juan José Salinas. ¿Cómo está siguiendo y todo esto que estamos comentando acá? ¿Qué te parece? ¿Qué te suena? En el caso Nisman se ha perdido la decencia. Hay gente que dice cualquier cosa. ¿Se perdió la decencia? La ¿Por qué? nota principal de Clarín del domingo se basa en un rumor salido en una revista israelí Sobre que el... dice que a Nisman lo mató un iraní, un asesino iraní que se había ganado su confianza haciéndose pasar por arrepentido y que había logrado que le abrieran la puerta una hora intempestiva y pasó sin que lo registraran las cámaras. Esto la arreglaron los israelíes. Acá le pareció que era indigerible esa versión, entonces la adobaron y el editorialista de Clarín, en la edición dominical, habla de un comando mixto iraní-venezolano entrenado en Cuba. Eduardo Van der Koy tiene que ir a declarar, porque él sabe quién lo mató, evidentemente. Y sí. No, Entonces, de Ecuador no, ¿no? todo esto... De Ecuador nadie. No, venezolano. No, de Ecuador todavía Y de- no. y Pero de- ya van a meter. y de porque Bolivia, Nicaragua, Correa no. proteste, lo van a meter a Correa y también lo van a meter a los bolivianos. Claro. Ahora, va a ser no. un equipo de asesinos, un team universal de asesinos, sudamericano por lo menos. Todo esto se ha perdido la decencia y nos toman de tontos porque hay temas serios para discutir. Hasta ahora nada indica que el fiscal Nisman no se haya suicidado. Todo lo que hay es que se suicidó. Pongamos que hubiera una levísima sospecha, 1 sobre 2000, de que hubiera ocurrido otra cosa. Bueno, lo mató Lago Marcino, a lo mejor con el gusto le pidieron por favor, que por otra mano. Eso sería, pero también esto es imposible, porque cómo movió el cuerpo dentro del baño sin dejar rastros y después salió. Entonces, tanta pavada te hará un titán, como dice la canción de Lelutier. Nosotros estamos discutiendo esto en vez de discutir de cosas serias. Aquí, yo con el doctor Lavaqué nos hemos enfrentado a un montón de cosas, opinamos distinto de otras y en otras coincidimos. Pero bueno, hay un debate, hay unas ideas, él dice unas cosas, yo digo otras. Nos podemos equivocar, podemos acertar, pero estamos discutiendo de cosas serias. Nosotros estamos discutiendo sobre muertos reales. 22 que hubo en la embajada, aunque mucha gente sigue escribiendo que fueron 28, tal es el descontrol de lo que se sabe sobre esa causa, y los 85 del AMIA. En total, más de 100 personas, ninguna de las cuales tiene nacionalidad que no sea argentina o boliviana. Porque estaban Ahora, los dos edificios en refacciones con ahora obreros. sobre lo que vos estás indicando, esto de lo que escribió Van der Koy el domingo, que ya tendría la resolución del caso Nisman, ¿hay una intencionalidad, crees vos ahí? Sandra Arroyo es Estiuso. Entonces todo esto que estamos hablando ahora es Estiuso por un lado. Estiuso va a terminar siendo prófugo, porque la justicia no lo quiere meter preso. ¿Por qué, Pájaro? ¿Por qué tiene no, mucho dinero. ¿por qué no aclarás cuáles son los vínculos en los que te basás, y muchos colegas también, para decir que Sandra Arroyo es... Pero todos sabemos, salió una buenísima nota en la revista Anfibia, que no es, digamos, para la rapidez con que salió, la nota es maravillosa, que da un perfil. Andrés Fidanza y Sonia Budassi son los Totalmente. autores. Estuvieron acá los dos. presentando Por la eso, nota aquí. dieron un perfil, y ahí queda claro, por múltiples testigos, que el fiscal Nisman se sentía más un 007 que un fiscal. Quería ser juez, era muy ambicioso, pero le gustaban las cosas de espías. Entonces hay que ordenar. Además no hizo nada durante 10 años, además de gastar un montón de dinero. Pero el no hizo vínculo nada, con- nada de nada. Entonces, el fiscal, son paparruchadas. Por ejemplo, que fue este muchacho Lago Marcino y le enseñó a usar una pistola Versa. Vamos. Todo el mundo que vio alguna película en su vida sabe cómo se usa una pistola Versa, que es un arma muy sencilla. Además, el fiscal Nisman sabía de armas. Sabía, acá Fernando Oz dijo que era tirador, que practicaba y que era tirador, ¿no? Exactamente, pero el vínculo de Arroyo Salgado Sí. con Estiuso. Bueno, es que todos vienen de... Ya desde chiquitito, Nisman, cuando le movían el piso al juez Ramos Padilla, en Morón, ya estaba Santiago Blanco Bermúdez, que llegó después, y que era de Estiuso. Entonces son todos de Estiuso, de la CIDE. Santiago Y de- Blanco Bermúdez, el actual Sí, el abogado abogado, defensor. que además es interesante escucharlo, porque él
dice las cosas que no puede decir Estiuso, que también tiene derecho a decir algo en esto, porque es un bochorno que solamente haya dicho 3 paginitas, ¿no? Sí. De esto. Y tampoco declaró mucho en el juicio del AMIA, cuando se hizo en 2006. Nada. O sea, son especialistas en no decir nada los agentes de inteligencia. Y Ahora, saben Nisman mucho. era un agente de inteligencia de toda la vida, y él, para aceptar, le pidió a la colectividad judía que siguiera dentro de la investigación para seguir el encubrimiento de Galeano, que se había caído. No era para investigar. Y esto Kirchner se lo dio porque estaba muy preocupado con la quita de la deuda externa, entonces quería agradar a la colectividad judía, y por eso lo puso a Nisman, no porque quisiera Kirchner. Y la condición para que Nisman aceptara eso fue que nombraran jueza federal a Sandra Arroyo. Entonces esto lo sabe todo el mundo. Fernando Pauvella, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Enseguida vamos a ir al informe sobre la embajada, la causa olvidada de la que no se habla. Pero ¿cómo estás siguiendo el caso Nisman? Nos decía recién cuando llegaba que prácticamente lo estás siguiendo todos los días, Sí, ¿ves? sí, sí, Esto sobre que estábamos todo- comentando recién con Mauro. Me causó bastante en el pensamiento cuando hablaban del miedo que tenía la fiscal con Estiuso. El miedo sería el final de una relación de justicia y servicios que empieza con el tema de la embajada, ¿no? Acá estaba leyendo un poco el libro de la Nata y hablaba del fiscal Moldes, después me acordaba del libro del colega, con Galeano, Barbaje y Mühlen viajando por el mundo a bordo del Tango 01. ¿Se acuerdan cuando fueron a Venezuela a entrevistar a ese famoso Manuel Motamer, que resultó ser un técnico en televisión y no era ningún espía? Bueno, el testigo C también. El testigo C también. Alemania viajaron. Y Nisman entra en esta runfla en 1997. Nisman empieza sería el tercero en discordia, y se estableció 7 años hasta que cae este entramado de galeanesco, digamos, en septiembre del 2004 con el fallo del TOF 3 que vuelve a foja cero. Coincido plenamente con lo que dice Juan, porque sí, directamente Kirchner quizá, también lo dijo Artemio López en su Facebook, para, digamos, matizar un poco el tema de la deuda, se come el verso de la tráfico que no existió, pero bueno, en diciembre esto se cae de nuevo, ¿no? Con la pelea de los servicios y queda Estiuso expuesto. Ahora, ¿queda expuesto solamente Estiuso o queda expuesto todo un entramado? Claro, oscuro la modalidad. Claro, La modalidad. porque acá ahora todo, Son los algunos pareciera que sobrevivientes están del tema de la embajada, sosteniendo, ¿no? claro. Están queriendo sostener esto, ¿no? Doctor Lavaqué, ¿se puede sostener o se cae, digamos, todo? Bueno, depende de los fiscales nuevos del caso AMIA. Yo creo que la clave la tienen ellos en sus manos, y por eso le he mandado ese escrito la semana pasada diciéndole: analizar 2 millones de páginas no van a poder, ni en 5 años. Les he marcado los 6 puntos claves que ellos deberían, en mi opinión, por supuesto, respetuosamente se lo he dicho, deberían estudiar ya. Uno de ellos es vital. ¿Hubo coche bomba o no hubo coche bomba? Si no hubo coche bomba, se viene abajo todo el andamiaje que armó Estiuso, Nisman y compañía. Yo al respecto quiero aclarar lo que ha dicho Juan José Salinas. Yo tengo respeto por la investigación que hace él. Me molestó cuando me lo acusó a Alberto Canore Dul, como lo acusó en el libro de él, porque Alberto es mi defendido, yo pongo las manos al fuego que es inocente, y me lo acusaron medio feo. Después, Pero, Salinas, doctor, a usted no le escapará que en su momento era como la... Sí, pero me escribió no un sé. libro diciendo que había coche bomba, que lo compró Edul. Pasó. Yo ¿Vos reconozco seguís que él- sosteniendo esa teoría, Juan? No, yo ya en el libro puse mucho más el acento en el volquete. Lo que pasa es que el libro salió en el año 97, Claro. hace muchos años. Yo investigué todo lo que pude. Lo que pasa es que apenas apareció el libro, conocí a Carlos de Nápoli, con el cual después escribí un libro sobre la avenida de submarinos alemanes aquí, en la posguerra, en la inmediata posguerra. Y de Nápoli me explicó muy claramente, bueno, los abogados de la AMIA hacían lo imposible que no lo conociera. Yo le había pedido muchas veces conocerlo, porque de Nápoli enseguida me dio un par de datos, con lo cual me di cuenta de que la camioneta bomba efectivamente no existía. No existió nunca.
Nunca y por lo existió. tanto Edul no la pudo haber comprado nunca, que es lo que le dice. No, sí, Pero este no loco hemos- también nos hemos reconciliado con A mí Salinas, me yo quiero ofrecieron- aclararlo A ahí. mí me ofrecieron ingresar a la cohorte nutrida de decenas de periodistas que, sabiendo que la camioneta bomba no existió, afirmaron todo el tiempo que sí, durante 20 años. A ver. Y esto, yo me quedé afuera voluntariamente. de esto, ¿eh? Sí, claro. Pero yo quisiera volver a la pregunta que me parece la pregunta central. Si los fiscales están dispuestos a meter el cuchillo hasta el hueso, esto va a explotar en el buen sentido, se va a saber todo, se va a levantar o destapar una caja de Pandora que más de uno le tiene miedo. También tenemos esta noche, y ya nos vamos a meter en el informe en 2 minutos, pero tenemos la placa para ir destapando quién es la extraña dama. Porque acá de lo que se ha conocido en las últimas horas, del testimonio, por ejemplo, de la mucama de Nisman, Exactamente. que más Gladys- allá de algunas cuestiones, digamos, vamos a ser sinceros y objetivos, no aporta mucho a la causa sobre la muerte de Nisman. No. Pero hay un... Pero señaló un par de puntos. A ver, Gladys Gallardo, Sí. la mucama del fiscal Nisman en el departamento de Le Parc, el otro día ayer hizo declaraciones en Telefe y dijo algunas cuestiones que algunas se conocían, otras estaban asentadas en la causa. Trabajaba desde octubre de 2013, él decía que dejaba el departamento en sus manos, que confiaba mucho en mí. Estas son cosas de forma, pero hizo referencia a una persona que hasta ahora ni siquiera se la había mencionado. A una mujer. No hay Habló como que... Claro, no hay constancia de que lo haya declarado ante sede judicial, pero sí lo hizo de manera ostensible periodísticamente. Habló de una mujer que sería pareja de Alberto Nisman y que habría permanecido en el departamento del fiscal en la noche del sábado 27 de diciembre. Antes de que él se vaya a Europa. A Europa, exactamente. El viaje, recordemos, el último día del año, rumbo a Europa. Ella incluso da cuenta de algunos detalles, de la intimidad, de que le pidió que lavara la remera con el que había dormido su novia. Si esto es cierto, lo interesante del caso es saber si la fiscal Fein citó a declarar a esta persona. Porque ¿Quién es No. la extraña dama? Pero no solo era eso. pareja, Claro. era una compañía circunstancial, porque acá no es un dato menor. El que ha ventilado la mucama de Nisman, hasta ahora nadie lo conocía. No, y no se sabemos conocía siquiera si de la está en la causa. existencia. Y lo cuenta muy como que sí, desde el 27, después de haber estado, dijo, el fiscal pasó la noche con una mujer, con su compañía, algo así, yo vine, limpié, bla, 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 bla. Perdón, pero es insoslayable el hecho de que también se halló en Puerto Madero, muy cerca de allí, un cuerpo de mujer calcinado. Un cuerpo de mujer calcinado sin señales de tener cajillos de Bueno, bala, pero eso fue proyectiles de mucho bala. después. Fue mucho después. la semana pasada fue. Está bien, sí. está bien, pero... No deja de ser sugestivo por lo A ver, menos, ¿no? a ver, todavía no sé. Este es el cuerpo de una mujer que aparece calcinada al lado de una subestación eléctrica que está justo enfrente, en la plazoleta de enfrente del edificio Le Parc. Lo consignábamos el otro día porque era un dato informativo. A pocos metros del cuerpo calcinado apareció un bidón con combustible, de lo que Alcohol. se deduce. Un bidón de alcohol. Alcohol. Alcohol etílico. De lo que se deduce que pudo haber sido una. Pero también hay una otro dato circunstancia de ahí que se prendió en la- fuego a lo bonzo. Hay otro dato en la declaración de la mucama que vuelve a ser importante la figura de Lagomarsino. Sí, exactamente. Porque la mucama dice que Lagomarsino iba en reiteradas oportunidades a la casa del fiscal. Dijo que aproximadamente en 7 oportunidades en el año que ella estuvo trabajando allí, lo vio a Lagomarsino, que tenía un trato muy cordial con el fiscal y que ingresaba siempre por la puerta de servicio, que ella misma le abría la puerta y que permanecían varias horas generalmente conversando. Ella no tiene precisiones sobre el contenido de esas conversaciones, pero claramente habla de la presencia de Lagomarsino en reiteradas oportunidades en los últimos meses en el departamento de Nisman. Esto no sería tan extraño teniendo en cuenta que Nisman lo tenía como le pagaban 41 lucas por mes, Pero- lo mínimo que podía hacer es ir a la casa a llevar la información. Pero no sé, Juan, vos crees, a mí me parece que la figura de Lagomarsino es fundamental en todo este engranaje, ¿no? ¿O no? A mí me parece importantísimo. Porque lo intentan como dejar de lado.
No, a mí el testimonio de él no me cierra por nada. Y además está claro que tenía una relación de mucha confianza con Nisman, porque su último mensajito, que no sé si es de WhatsApp o qué, eso está más tranquilo ahora. El domingo fue. ¿Qué es eso? ¿Es alguien que le fue a llevarle el sotanel o que le hizo de paño de lágrimas? No, le llevó el arma. Bueno, pero también le hizo de paño de lágrimas. Quiero decir, esto de que era para proteger a las hijas que estaban en Europa, para llevar en la guantera del coche, que tampoco manejaba mucho él porque tenía chofer. Ahora, la pregunta que yo me hago, tremendo operativo de inteligencia como demuestra ser la mala investigación, intencionadamente mala investigación, tema AMIA. Ya veremos que en la embajada pasó lo mismo en cuanto a mala investigación. El tipo de atentado que se produce, el invento de que hubo un coche bomba en la AMIA y en la embajada que no lo hubo. Todo esto que está pasando con Nisman, lo que estamos conversando, habla de un operativo de inteligencia de primerísimo nivel. Políticamente, esto se puede hacer porque sí o por algún objetivo político. Este es el tema central de la Argentina de hoy. ¿Cómo está repercutiendo la mala investigación de AMIA y embajada, la denuncia de Nisman a la presidenta y su posterior muerte sospechosa, cómo ha influido enormemente en la política nacional para que las fuerzas que han llevado adelante este inmenso operativo de inteligencia logren, que yo creo que es el objetivo, logren imponer el candidato que quieren para diciembre? Esto está más cantado, perdónenme el término común, que la comparsita. Hay un candidato oficial que ahora parece que es peronista correcto, un candidato oficial de la fuerza que han hecho toda esta historia. Este tema, perdónenme, yo lo estoy introduciendo medio por la ventana, pero es central para el país. El país... Yo lo entiendo, doctor, pero la comparsita no tiene letra, entonces no la han cantado. Este es el problema. La están tocando de oído. La tocan de oído y entonces... lo están, la historia del encubrimiento, el juicio del encubrimiento es mire, importantísimo. Bueno, por eso también por eso no tenemos que perder de vista que en junio se va a desarrollar el juicio por encubrimiento a la AMIA. Y yo creo que hay muchos intereses para que ese juicio se caiga. Obvio. Porque van a estar en el banquillo de los acusados figura no cualquiera, un expresidente, un ex titular de la CIDE, un juez, dos fiscales, lo que significa eso para la familia judicial, ex agentes de inteligencia. Digo, eso es lo que no hay que perder de vista. Junio, causa AMIA, encubrimiento, un ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Que estuvo preso ya. Estuvo preso. Digo, que muchos lo quieren tapar, muchos se quieren olvidar que fue presidente de la DAIA, Beraja, ¿no? Sí, exacto. Y sin embargo, está acusado de encubrimiento. El Fino Palacios. Lo que está surgiendo a la luz ahora es la enorme injerencia de servicios secretos extranjeros. Sí. Que a todo el mundo le parece normal trabajar de fiscal argentino y al mismo tiempo reportar a servicios extranjeros. Y bueno, ahí le da pie al doctor Lavaquet. La denuncia es... Miren, estamos delante, yo no quiero crear fantasma ni miedo en la gente, pero me parece que si los políticos tenemos alguna función, yo me siento más político que abogado, francamente, lo soy de hecho, pero si los políticos tenemos alguna función, es prevenir a nuestro pueblo sobre los peligros que uno ve, y lo ve simplemente porque tiene el oficio de ver. El político tiene que ver bajo el agua para el futuro y qué es lo que está haciendo el adversario o el enemigo ocasional del país. Están preparándonos un nuevo periodo de atarnos de pies y manos. La deuda es un instrumento de atarnos de pie y mano. La AMIA y la DAIA, y la embajada son dos atentados para tenernos totalmente atados, porque en última instancia los intereses que están jugando ellos son cobro de la deuda o un nuevo endeudamiento por 20, 30 mil o 40 mil millones de dólares el nuevo gobierno si le responde a ellos. Y Malvinas. La Malvinas es un lugar estratégico para la OTAN, no para Inglaterra. Porque el próximo paso que están pensando seguramente es el conflicto del Atlántico Sur por el control de la Antártida, que es un continente lleno de minerales, de riqueza ictícola con el krill y de agua potable para el futuro. Yo tengo un amigo que está exportando agua potable a los Emiratos, de la cordillera de los Andes, y se vende a precio de oro una botella de agua. Los témpanos son para el futuro una reserva de agua potable inmensa. No vemos que nos están preparando la cama para que se sucedan los gobiernos que les entreguen estas riquezas a ellos. Este es el fondo de la cuestión. Por supuesto que es difícil atar
o unir AMIA, atentado, Nisman con esto. Sí, Macri peronista, además. ¿Eh? Y Macri que dice que es peronista. Sí, dice que es correcto. Yo creo que es políticamente correcto, no peronistamente correcto. Bueno, lo vamos a Broma tener esta aparte. noche. Lo vamos a tener esta noche a Mauricio Macri, donde se reivindica peronista, esta noche aquí en Minuto 1 también.